Listo. Ok, nuevamente, gracias al Señor y buenas noches con todos. Hoy día vamos a seguir con respecto a ver qué cosa nos puede ilustrar o mostrar la palabra de Dios a través de la forma de gobierno. ¿Por qué es necesario saber este, vamos a ver, este concepto? Miren, todos los que ustedes vienen a los pies de Cristo y congregan en alguna iglesia, no solo tienen que conocer el momento en que están acercándose, sino el contexto y la historia, porque para que tú conozcas y te enamores de las cosas del Señor, tienes que empezar de abajo, de cero. Y por consiguiente, eso no solo conlleva la parte espiritual, sino la cultural, ¿no? El trasfondo, vamos a ver, global, que ahora utilizan esa palabra, para poder entender dónde estás de alguna manera ubicado físicamente, pero espiritualmente sabes en dónde estás, ¿no? Estás bajo la gracia del Señor. Entonces, no queremos sustituir nada, lo que queremos es solo darles más datos a la iglesia para que esta, dentro del motivo que tenemos nosotros para enseñarles a ustedes, es de que se vayan fortaleciendo para que no solo sean de conceptos subjetivos que están en las nubes, sino cosas palpables que hemos vivido en el tiempo y hasta ahora nos acompañan hasta ahorita, hasta lo que estamos 9 de noviembre. Así que vamos a empezar ya con el concepto de lo que es, a ver, de esto ustedes se van a percatar que sí lo saben, pero está en un concepto y lo vamos a leer para que de todas maneras sea más inspirador en el sentido de visualizar. Dice, la Biblia no describe explícitamente un modelo único de gobierno para la iglesia, pero sí ofrece principios y ejemplos que pueden guiar a las congregaciones en su organización y liderazgo. Algunos temas claves que surgen de las escrituras incluyen la autoridad de Cristo, el papel de los líderes, la participación de la congregación y la importancia de la unidad. Dentro de todos estos conceptos estimados, podemos encontrar doctrina, podemos encontrar que aquellos que han avanzado en las cosas del Señor se han ido encontrando con libros de Pablo, de Pedro, ¿no? El mismo Apocalipsis, de cómo se han ido dando los conceptos que tenían ellos de parte del Señor para que sean revelados para su iglesia y esta en la revelación manifestada seamos una sola, un solo cuerpo, ¿ok? Entonces, parte de lo que estriba estas enseñanzas que estamos nosotros dando es unificarnos en un pensamiento. Todos te podemos tener ideas, conceptos, y eso está bien, pero con respecto a la fe debe ser una sola. Entonces, ese es nuestro trabajo, poder a nosotros mostrarles a ustedes y sacar de alguna forma conceptos antiguos que eran del mundo y que ahora Dios quiere que estén dentro de los conceptos que Él los estipula mediante el carril que nos ha dado, que es la palabra de Dios, pero esa no funciona solo por andarla por ahí, que quiere decir solo por leerla, sino funciona por la revelación que el Espíritu Santo te da a tu corazón. O sea, tus ojos, tu entendimiento y todo eso funciona cuando el Espíritu de Dios te alumbra como una lámpara en la oscuridad para poder leer un libro. No lo puedes quizás tocar ni entender al 100%, pero cuando empieces a leer en eso y el Espíritu comience a tocarte para mostrarte sus cosas que Él desea, tú mismo te vas a percatar que vas a decir, wow, esto era, wow, ahora lo entiendo, y es porque se está aperturando tu pensamiento y todas las cosas antiguas van saliendo y vas entendiendo los conceptos que el Señor tiene. Uno y el único principio que nosotros tenemos es poder ubicarnos dentro de la presencia del Espíritu Santo y en la persona que tiene que ser en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, estoy dentro de la guía del Espíritu Santo y bajo la voluntad de Dios. Es así. Entonces, no te queremos poner fuera de conceptos, no te queremos poder poner en tradiciones, te queremos poner dentro de lo que es la persona de Cristo. Y eso lo único lo encontramos a través de la palabra de Dios. Porque no tenemos otro elemento.
Si voy a agarrar un libro histórico o voy a agarrar algo conceptual o voy a agarrar algún comentario para poder enseñarte la doctrina de Cristo, estoy equivocado. Tengo que tener bases porque la cultura no se puede desechar, pero primordialmente es lo que dice la palabra de Dios, escrituralmente y por revelación. ¿Ok? Ya a punto ustedes van a ir avanzando, pero ya algunos ya conocen que las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos en algunas líneas, antes de pasar, dice, algunos de los temas claves que surgen de las escrituras incluyen la autoridad de Cristo, el papel de los líderes, la participación de la congregación y la importancia de la unidad. Estas son pautas para nosotros. Lo primero que debemos entender es esto. Cristo es la autoridad suprema. Acá no hay ñangas. Aquí no hay de que yo, que papito, que mi tío, mi abuelo, o que mis parientes, o que el poder eclesiástico, cualquier cosa, todo lo que tú quieras decir, no supera ni sustituye lo que Dios ha estipulado en su palabra. Cristo es la autoridad suprema. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el pueblo. Y a Dios le plació en su amor eterno mandar a su Hijo para que nosotros podamos entender cómo se manifiesta su voluntad y su amor. Efesios 5:23, que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bendito sea el Señor por su palabra. Versos o palabras antes de esos puntos suspensivos dice de que el hombre es cabeza de la esposa, ¿no? Así como Cristo es de la iglesia, ¿no? Ese es el paralelo. Pero a mí me ha interesado poner que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y punto. Y la palabra cabeza para todos sus efectos implica que él está en superior de, o lo que he puesto ahí, autoridad suprema. Entonces, ¿algún desacuerdo con esto ante todo? Eso espero que no. Vamos a ir. Para algunos que son nuevos, entiendo de que esto puede ser novedad, pero se va a fortalecer porque en realidad vas a descubrir que este concepto no es una teoría, sino es una vida dentro de ti. Y esa vida dentro de ti sustituye la vida vieja porque ahora tienes una nueva en Cristo Jesús. Y para eso necesitas ir aprendiendo poco a poco lo que el Señor va a permitir que se te enseñe. Y para los que ya saben, bueno, deben estar gozosos de corazón porque esto es una verdad para nosotros y hasta ahorita nos ilumina y nos lleva al propósito final de todo, de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Dentro de este triángulo estructural, yo he puesto el triángulo que es la cabeza, que es Cristo, y la base. ¿Ok? Eso que está ahí, la base, es porque de esta base es la que nosotros nacemos. ¿Ya? Y les voy a mostrar por qué. La declaración de fe, que Cristo es Señor y Rey y Hijo de Dios, se establece en este versículo. Lo vamos a leer. ¿Está bien? En Mateo vamos a leerlo primero, pero viene desde el antiguo para que vean. ¿Qué dice en Mateo 16:18? Y yo también te digo, ¿quién está hablando? Jesús está hablando a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Acá vienen problemas en que se ha enseñado por algunas denominaciones, ¿no? De que ellos tienen la supremacía de esto con respecto a lo que ya se llama la roca, ¿no? Pero vamos a establecer un poco el Antiguo Testamento que dice qué cosa es la roca o quién es la roca. Vamos a leerlo en los versículos que estamos viendo. Primero vamos a leer en Zacarías, ¿ok? ¿Qué cosa dice este versículo en Zacarías? Es importante, miren, lo vamos a ver, leerlo despacito para poder entender. Entre el trasfondo de esto es que había un sacerdote que se llamaba Josué y se le estaba instruyendo
de cómo iba a ser la salvación para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire, esto está en Zacarías, ¿eh? Ni siquiera estamos entrando en Evangelio, pero está en Zacarías. Y ustedes se acuerdan de que en el Evangelio de Juan, ese Dios que habla en el versículo 1, dice de que vino a la tierra y tomó cuerpo en el verso 14, ¿no es cierto? Entonces, quien estaba esculpiendo, quien estaba poniendo, lo puso en esa piedra, y esa piedra la esculpió Dios. Y ese Dios, ese es el que vino para nosotros, que se cumpla la voluntad para nuestra salvación. Entonces, Él es esa piedra que Dios ha esculpido y sobre la cual ha establecido su iglesia. No una persona humana en el sentido como nosotros pecadores, sino uno que cumple la voluntad de Dios. Pero esto se estableció en Mateo 6:18 con versos antiguos, lo vamos a ver también en un momento, cuando Pedro da una confesión, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Pero entonces, esa confesión dice que sobre esa roca edificaré la iglesia, porque el trasfondo de Mateo 16:18 es porque alguien dijo algo, y sobre ese algo se va a formar la iglesia que ahora tenemos nosotros. Pero ¿qué dice Romanos? Ya ustedes lo conocen, 10:8-10. Y lo he puesto un poquito más hacia arriba para leerlo completamente. ¿Qué dice? Más qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, lo que estamos hablando arriba, declaración, ¿ya? La palabra de fe que predicamos. Porque nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios, los que tienen ese sentir en el corazón, los pastores, los evangélicos, todos aquellos que tienen don evangelista o cualquier persona quiere dar testimonio, pero lleva una palabra. Esa palabra es Jesucristo. Ese es el mensaje. Jesucristo Salvador, ¿no? Como el nombre que tenemos en la iglesia. ¿Ok? Entonces dice, esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Está bien? En el versículo de Zacarías ustedes han visto que dice, hay 7 ojos. ¿Han visto ahí? Yo les voy a poner esto para que comparen. No voy a decir que esto es así, pero miren, ve a qué se puede asemejar con Isaías 11. ¿Qué cosa dice? Y reposará sobre él, uno, espíritu de Jehová. Dos, espíritu de sabiduría. Tres, espíritu de inteligencia. Cuatro, espíritu de consejo. Cinco, espíritu de poder. Seis, espíritu de conocimiento. Y siete, el espíritu de temor a Jehová. Todo esto que reposó en Jesucristo nuestro Señor se asemeja mucho para mí, no sé si para ustedes, en Zacarías 3:9, que dice que hay 7 ojos en él, ¿no? Entonces, estos espíritus, en realidad son uno solo, pero es la tendencia a la sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Dios dice que puso en él su espíritu, porque él es el todo. Jesucristo es el todo y en él está. Cuando él hace todo eso, le está enseñando a los seres humanos de que el reino de cielo se ha acercado, que la autoridad de Dios se ha acercado, para mostrarnos cómo iba a ser el proceso de gobierno del Señor. Y uno pensaba de que apenas llega el Señor en el burrito y baja y todo esto, ya se iba a ser rey, los romanos iban a salir de Jerusalén y esto se iba a convertir totalmente. Eso es lo que esperaba ese Mesías, ¿no? Libertador, ese Mesías que iba a ir contra los gobiernos alrededor. Pero lo que el Señor
ha llegado para hacer según su voluntad y hasta donde nos ha mostrado, es que Él empieza no del exterior, sino del interior de nosotros para hacer la transformación. Del exterior es fácil, lo podría hacer, pero ni siquiera sin soplar mucho ya lo podría hacer. Pero el interior es difícil y así nos ha mostrado la palabra de Dios. Recuerden que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, lo que Dios quería es que salgan de ese pueblo Egipto de que representaba el pecado y salían hacia el desierto para ser purificados y llegar a la promesa. Pero ¿qué es lo que ocurre? En medio de este desierto, el Señor permite este tiempo para que se descubra de su corazón cuáles eran sus intenciones. Y muchos de ellos lo que único querían era regresar a ese Egipto porque encontraban comida, ¿no? En medio de lo que ellos podrían decir esclavitud, ya encontraban, se habían acomodado, para ellos estaba mejor comer un pedazo de carne grande ahí que no comer nada en el desierto. Pero toda esa generación no quedó y murió. O sea que el Señor te sacó de Egipto, es cierto, ¿no? Pero en el camino sucedió algo porque no sacaron de su corazón el pecado. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo ha venido para sacar el cuerpo de pecado de nosotros. ¿Ok? Y ese cuerpo de pecado de nosotros es que somos cambiados de nuestro corazón. Y quien va a hacer la obra, debemos confiar en que la va a hacer Jesucristo. Debemos movernos por fe, que cada cosa Él la va a cambiar. Pero también en ese proceso está mostrando su jerarquía, está mostrando la soberanía que tiene Dios sobre nosotros y que nosotros debemos comportarnos como debe ser. Entonces, Él nos está enseñando que la cabeza es Cristo, el triángulo, y esta glosa que estamos poniendo de la fe es la base por la cual Él edifica su iglesia. Esa base no es la confesión, esa base es la persona de lo que confesamos nosotros. No nos equivoquemos, no es que hayas confesado, sino es de quién estás confesando. Entiéndelo de esa forma, porque esto es una persona, no son gestos, si no estaríamos haciendo obra. Es la persona de Cristo. Tú estás confesando que Jesucristo es Señor, Rey e Hijo de Dios. Lo que hizo Pedro. Seguimos adelante. En esa base, entonces nos vamos estructurando y ahora sí vamos a ser directos. La autoridad de Cristo es lo primero y lo que está establecido porque Él es la cabeza. La Biblia establece claramente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y ahí sí está Mateo 16, 18, 19 que dice, y yo también te digo que eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchos creen que está hablando de Pedro, pero hay que poder entender qué cosa hay antes, ¿ok? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves. ¿A quién le han dado? A Pedro, porque él hizo una labor apostólica, evangelista, hasta ese momento en que él partió. Y ahora se han arrogado una autoridad que tenía Pedro, ¿ok? Bueno, y todo lo que atares a la tierra y será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por consiguiente, del poder del Espíritu, cuando nosotros lo recibimos en nuestra creencia, tenemos todas las manifestaciones que tuvieron al principio, ¿ok? Pero en estas escrituras se está hablando de una persona, ¿ok? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren, esta declaración enfatiza que la iglesia está fundada en Cristo y que Él tiene la autoridad final sobre ella. Entonces, cualquier institución que se pueda abrogar que dice que es una iglesia del Señor, tiene que partir de que sus estamentos y sus fundamentos están en la persona de Cristo y de ahí parte cualquier cosa que quiera hacer. ¿Estamos? Primero, Jesucristo. No una persona, la persona de Jesucristo. Pero cómo se manifiesta esta autoridad es lo que vamos a ver por acá. Cristo, autoridad suprema, la declaración de fe ya la hemos pasado, y ahora cómo se manifiesta el cuerpo, la base. El cuerpo de Cristo somos nosotros.
porque el Señor dice que Él es cabeza de su iglesia. Pero su iglesia está fundada ¿en dónde? En la declaración que hizo Pedro, que lo que estaba hablando era lo que significaba, lo que era y lo que es la persona de Cristo. ¿Okay? Seguimos. Yo he tratado de mostrar en estas imágenes lo que es la roca. ¿Okay? La roca no es una piedrita, es una roca y sobre esa roca está edificando el Señor su iglesia. Pero miren, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue su confesión y esa es la roca sobre la cual Jesucristo está hablando que iba a formar su iglesia. ¿Y cómo? Vamos a primera de Pedro 2, 4, 6. ¿Ven esas piedritas? Pero ven ahí una familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, así fue, ¿no es cierto? Mas para Dios escogida y preciosa. Y miren el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas. ¿De dónde sale que Él es piedra? De la confesión. ¿Ok? Y si nosotros confesamos, nos hacemos entonces también piedras vivas de Él. ¿Estamos? Seguimos. Para ser edificados como una casa espiritual, o sea, hay un propósito que tiene la congregación. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, como dice Romanos, y ofrecer sacrificio vivo, dice, no volvamos a ofrecer sacrificios de becerros o todo lo demás, sino un sacrificio de corazón espiritual que sea aceptable a Dios por medio de Jesucristo. O sea, existe un representante por el cual antes en el pueblo de Israel había un sacerdote, sumo sacerdote, que llegaban las ofrendas para que éstas sean llevadas a Dios Todopoderoso y Él las acepte y sea perdonada al pueblo. Este sumo sacerdote ha salido de la institución y nosotros ahora tenemos como sumo sacerdote eterno a Jesucristo. Él es el representante por el cual nosotros, todos nosotros, cualquier cosa que digamos al Padre tiene que ser por medio de Jesucristo. Individualmente no te hacen caso, ni siquiera suenas como bocina. La única trompeta fuerte que hace que presten atención a tus oraciones o a todo lo que tú quieras en tu corazón es cuando tú en tu cabeza y en tu corazón lo estás poniendo dentro de Jesucristo para que éste llegue al Padre. Y nosotros lo decimos al final de una oración, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Pero no estamos solo utilizando un cliché de decir una frase en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros entendemos que cuando hablamos en el nombre de Cristo Jesús estamos hablando en la esencia de Jesucristo, en todo lo que Él es. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos y decimos cosas de Dios, es cuando lo reflejamos en Jesucristo, el amor del Señor, cuando reflejamos en Jesucristo su sabiduría, su conocimiento, cuando reflejamos en Jesucristo todas esas cosas, nosotros las podemos entender. Cuando tú reflejas todas estas posibles virtudes que las quieras caracterizar fuera de la persona de Cristo, lo único que estás haciendo es que tiene ciertas cualidades, pero no te sirven para que suba más allá del techo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender siempre que para poder pasar nuestras oraciones del techo y más allá de la estratosfera, para que llegue a la presencia del Señor, tiene que ir con el título y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, entonces, verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué es tan necesario entender esto de la roca? Porque la piedra angular se hacía en una construcción porque sostenía toda la construcción. Vamos a hacerlo más claro de repente.
en un puente de un extremo a otro extremo, que es medio circular, ponían una piedra en el centro que sostenía los dos extremos. Si tú sacabas esa piedra del centro, que era la piedra angular que llamábamos, se caía todo. O de un edificio. Si sacas, ustedes que saben más que yo, si sacas de algún sitio, de una esquina, esa construcción, esa piedra que ha sido construido todo el edificio, se va a caer todo. Que no necesitas tirarte todas las cosas de arriba para abajo, ¿no? ¿No han visto cómo se caen los edificios ahí en esto de la guerra de Israel con Irán y todo lo demás, cómo caen los edificios o cuando las construcciones de Estados Unidos quieren ser que se derrumben, las van cortando de tal manera que llegas, se cae de arriba para abajo nomás y no cae a los costados? Bueno, ellos ponen en sitios cruciales de las construcciones. Pero lo que yo he querido mostrar acá es que entendamos una cosa. Esta roca, que es la persona de Cristo, y por la confesión que nosotros hacemos que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador, nos convertimos en piedrecitas de Él, ¿ya? Alguna vez se ha dicho que el cristiano tiene ese título porque lo que significa ser cristiano es ser un Cristo chiquito, una esencia de la esencia, ¿me entienden? Pero eso se vale en las escrituras cuando dice que nosotros somos la luz, porque Él es luz. O sea, no reflejamos nosotros mismos nada nuestro, pero reflejamos a quien nos hace resaltar, que es la persona de Cristo. Entonces esto es para que no nos equivoquemos de dónde somos y dónde estamos fundamentados. Por eso me he demorado un poquito en esto. ¿Okay? Sigamos. Dentro de la iglesia y la estructura, que ya sabemos que están las autoridades, existe lo que llamamos los papeles de los líderes, ¿no? Que bueno, ya algún día enseñaremos bien la palabra líder, ¿no? Porque pareciera que esto es un gobierno secular, ¿no? Pero en realidad lo que se quiere mostrar es que están en servicio superior. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que dice? La Biblia reconoce, perdón, el papel de los líderes en la iglesia como ancianos o pastores y los diáconos. En 1 Timoteo 3:17 describe las cualidades que deben tener los ancianos. ¿Okay? Miren, en algún tiempo en las enseñanzas, para escoger a un siervo dentro de la iglesia, ¿no? Los escogen de miles maneras ahora en este tiempo, ¿no? Pero existen pautas, que es lo que tratamos de enseñar, ¿no? Y las pautas que nacen son las que están estipuladas acá, pero son después de una llenura espiritual, de una relación personal con Dios, que esté aflorando estas cualidades que vamos a ver. Porque estas pueden ser imitadas, pero entonces debe haber un sustento que diferencie lo imitado al original, que eso es lo que siempre se busca. Entonces, miren, 1 Timoteo 3:17 describe las cualidades, ¿ya?, que deben tener los ancianos. Si alguno aspira al oficio de obispo, buena obra desea. El obispo puede ser irreprensible, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino apacible, no avaro, que gobierne bien su propia casa, teniendo a sus hijos sujetos con honestidad, porque si alguno no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Estos obispos estaban en una jerarquía que ya nos está mostrando la Biblia, como si fueran supervisores encima de, y entonces sería encima de ancianos y encima de los diáconos, dentro de una estructura de la iglesia. ¿Está bien? Pero vemos de que el mayor, vamos a poner así, atractivo que puede tener un líder, si lo queremos llamar de alguna forma, es que refleje todas estas cosas que está hablando en Timoteo. Pero este reflejo nace de la humildad de saber que está sometido a la persona de Cristo, ¿no? Porque yo, muchas de estas cosas, casi todas,
puedo decir que las hago exteriormente, pero interiormente no las tengo. Y para que sea fruto del Espíritu, tengo que estar muy relacionado del Señor. Así que no cualquiera, hay muchos, ¿ah? Muchos, que pueden ser líderes, todo lo que tú quieras, pero no todos esos muchos tienen la esencia pura de Jesucristo para hacer la obra que Dios ha mandado. Hay muchos imitadores y en este tiempo serán muchos también, vamos a encontrar de todo, por cierto. Y vamos a encontrar que lo mejor que hacen ellos es extraer agua para su molino y no para la bendición del cuerpo de Cristo. Entonces, el que quiere entender, entienda, porque no le voy a dar más vuelta a ese asunto. Sigamos. En Tito 1:5-9, también menciona las responsabilidades de los ancianos. Por esta causa te dejé en Creta, le dice, para que corrigieras lo que faltaba y que establecieras ancianos en cada ciudad, que también significan presbíteros, pastores, como yo te mandé. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, teniendo hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, vuelta a un superior, a un supervisor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no irascible, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante del bien, sobrio, justo y santo, que esto no lo hace tus actitudes, sino lo que te da Dios, que tenga dominio propio, aferrado a la palabra fiel que fue enseñada para que pueda exhortar con sana doctrina y refutar las contradicciones. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que entender aquellos que anhelan este ministerio es que tú no te preparas para luchar contra personas en ideas ni fondos. Te preparas para que Dios te cambie. Cuando tú te preparas para que Dios te cambie, te transforme, esa misma esencia de transformación en tu vida va a hacer que sea tu testimonio hacia afuera para poder conversar, para poder exhortar, para poder enseñar, para poder corregir en el Espíritu Santo, para traer a la persona a los pies de donde tú estás caminando. ¿Dónde estás caminando tú? En Cristo. Entonces el gobierno del Señor se va estableciendo desde la cabeza hasta los fundamentos ya de personas que están poniendo mientras fue creciendo la iglesia. En este caso lo pone Pablo, ¿no? Y que va constituyendo a personas que van a ir trabajando. Y se va estructurando la iglesia. Cabeza, un cuellito, que es la confesión, y después nosotros abajito vamos siendo constituidos, como dice Efesios, y Dios ha constituido ministerios, ¿no? Para que esto se edifique en la iglesia, que somos ya la final, la última parte, para que todos estos últimos lleguen a ser a la imagen misma de Jesucristo. Miren el trabajo que hay que hacer, o sea, no es tan fácil. Nuestra labor no es llenar iglesias ni convertirnos en esas grandes constituciones de iglesia, sino que todas esas que están dentro de esa iglesia se parezcan más a Jesucristo. ¿Ok? Esa es la labor. Puedes usar los medios que usas ahora, ¿no? La instrucción, los juegos, las formas, la coinonía, pero que todo eso haga que la persona se acerque más a la imagen de Jesucristo como Señor Salvador para que lo refleje tal cual. Eso es lo que tiene que ver. No simpatías, sino que sean realmente la esencia de Cristo en tu vida. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? Miren, la Biblia ofrece varios ejemplos de cómo se organizaban las primeras iglesias, aunque no presenta un modelo único, porque hay libertad para moverse dentro de. ¿Ok? Estos ejemplos nos dan una idea de principios y prácticas que guiaban a las comunidades cristianas. Tenemos la primera parte en la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia cristiana se formó en Jerusalén después de la ascensión de Jesús. Esta iglesia era una comunidad de creyentes que se reunían para orar,
estudiar las escrituras, compartir sus bienes, como se dijo en la clase pasada, y anunciar el evangelio. Los apóstoles, especialmente Pedro, desempeñaba un papel central en el liderazgo y la enseñanza de la iglesia. La iglesia, en este caso estamos hablando de Jerusalén, cuando empieza después del Pentecostés y comienza a predicar Pedro por la llenura del Espíritu Santo como lenguas de fuego que se manifiestan en su cabeza, y vemos de que cómo empieza esta iglesia. Todavía no está Pablo en esta historia. ¿Okay? Especialmente Pedro desempeña un papel central en el liderazgo y la enseñanza de la iglesia. La iglesia de Jerusalén también tenía diáconos como Esteban y se encargaban de atender las necesidades prácticas de la comunidad. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos que recordar que en el libro de Hechos habla acerca de los diáconos de ese momento, porque se necesitaba atender correctamente la comunidad que existía en ese entonces. Pero entonces dijeron, escojan delante de ustedes alumnos llenos de ¿qué? Del Espíritu y ¿de qué? La palabra. De la verdad. ¿Okay? Entonces, no es que en lo otro que hemos estado hablando se haya perdido, cuando está Pablo hablando sobre las cualidades, sino que dentro de la estructura de la iglesia ya se sabía que eso lo debían tener no solo los líderes o las personas que iban a servir, sino todos, ¿no? O sea, todos nosotros debemos estar llenos de este espíritu y de la palabra, para que cuando nos toque hacer alguna labor estemos listos para la obra. Perfecto. Entonces, ya tenemos una estructura. Esta estructura se gobernaba por lo que eran apóstoles en ese entonces, o había el líder que le decían a Pedro, pero también se gobernaba por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y era claro y lo podían vislumbrar y lo hacían tal cual los estaban pidiendo. Ahora, me estoy quedando sin voz. Dale. ¿Qué viene después el otro ejemplo? La iglesia de Antioquía. ¿Ok? La iglesia de Antioquía se caracterizaba por su diversidad y su misión evangelística. ¿Ya? Ustedes recordarán que este mapita que le he puesto comienzan a ver los viajes misioneros de Pablo en esta parte de aquí que vendría a ser arriba de Jerusalén o arriba de Israel, el Asia que decíamos, ¿no? Y estaba gobernada por los españoles, por el Imperio Romano. Y de aquí, de extremo a extremo, comenzaron a ver todos los viajes que tuvo Pablo. ¿Okay? Entonces, esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles y se convirtió en un centro de expansión del cristianismo. Claro, full palabra, pero miren, hacia otras regiones, dice. La iglesia en Antioquía también fue un lugar donde se desarrolló el concepto de apóstoles como enviados de la iglesia para predicar el evangelio. ¿Por qué se menciona esta parte? Porque actualmente ya no hablamos de estos apóstoles bíblicos, sino hablamos de misioneros. ¿Me entienden? Pero la característica de cómo fluyó en la iglesia de Antioquía, en los viajes de evangelizar cada lugar y avanzar, era lo que estaba dando el desarrollo de un apóstol en ese entonces, que había sido llamado por el Señor Jesucristo, pero no estaba dentro de los 12, pero claramente fue llamado por el Señor, ¿ok? Entonces, en ese sentido, después fueron otros más siguiendo estas características y comenzaron a evangelizar en todo ese entorno. Para nuestro tiempo ahora no podemos decir que enviamos apóstoles, pero sí enviamos lo que hemos puesto en la palabra de misioneros, porque están haciendo la misión de la evangelización del capítulo final de Mateo, en la cual le dice ir y hacer discípulos. ¿Estamos? Entonces, no es que sean cosas raras, sino que hay que entender cómo viene fluyendo el poder de Dios para la formación de la iglesia y se va constituyendo. Y cómo fue de a pocos. La iglesia no se constituyó de un porrazo que así va a ser y de esta forma va a ser, no. Dios dejó de que vaya evolucionando en su crecimiento. Por esto la iglesia
no es una estructura de rocas o de ladrillos. La iglesia es el componente de nosotros y por consiguiente es una iglesia viva que se va desarrollando y va creciendo de acuerdo a las necesidades, no a los caprichos de un ser humano, a las necesidades que Dios pone en el corazón para poder ir creciendo. Cuando los siervos de Dios están sometidos a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo, esto va fluyendo como Dios quiere. Pero cuando los planes son de acuerdo al hombre, esto es como un fruto que se levanta, florcitas bonitas y después se seca. Ustedes lo han podido ver, como cuando crece algo que no es, se seca. Pero ustedes están avanzando y avanzando firmes en la palabra de Dios y están creciendo. Estén seguros en lo que Dios esté haciendo. Vayan confirmando todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas, porque no es que sea el local que está en Pachacute en la iglesia, son ustedes que lo conforman. Entiéndanlo así, y como Dios en ustedes, guiados por el poder del Espíritu y por las autoridades puestas, en este caso el pastor, están avanzando en la visión que Dios le ha puesto para que el crecimiento y la palabra de Dios avance. Tanto así que les estamos dando palabra, les estamos dando instrucción, pero con fe en que Dios va a fortalecerlos a ustedes a que sigan indagando y buscando, no que se queden ahí sentados solo a escuchar. No es un momento de sábado en que podemos escuchar tranquilamente y ya. No, esto es como el que le damos un poquito a usted y usted dice, esto no me gusta, esto sí. Entonces comienzas a comer, masticar y ahí seguir dando. Naturalmente vas a comer lo rico en el sentido de que lo que es espiritual, lo que viene de Dios es lo que debe sostener tu corazón y lo demás, bótalo, sácalo, no te preocupes de eso, ¿ok? No tosa, por favor, pastor, que se escucha hasta acá. Miren, en la parte final de esto, me he copiado por ahí, ya no me acuerdo dónde, pero me he copiado, que dice, la iglesia de Antioquía está en Hechos 11, 19, 21. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿qué? ¿Se movieron por voluntad propia? No, pues, así es, no es. Cuando las papas queman o las piedras queman, hay cosas que a veces hacemos porque nos obligan a hacerlas y después nos damos cuenta de que eso era de Dios. Así que abríguese, pastor, si no se va a gripar. Ya, entonces, sigamos adelante. Persecución que hubo por motivo de Esteban. ¿Ok? Pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero eso fue un momento, el momento en que uno se contrae, ¿no? Uy, peligro, ¡brac! Se cierra. Pero mira qué más sigue adelante. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. O sea, dentro de nosotros hay algunos más machitos, por decir así, que les importa muy poco su cuello y siguen dando. Pero eso no es así. Eso es porque ellos, Dios los encomienda hacerlo. Y esa es la fortaleza que tienen. No es por el valor que tengan a diferencia de otros de nosotros. No, cada uno hace su función donde le toca hacer. Lo bueno que sería es que tú sepas que donde tú estás es porque Dios te ha puesto. Y eso no es tan fácil, o sea, ¿no? A veces cuesta decisiones, cuesta acciones, a veces persecuciones, quejas de otras personas, discusiones, todo lo que tú quieras, pero haces lo que Dios quiere. Una de las cosas que yo recuerdo mucho cuando me acerqué al Señor fue que tuve la contraposición de mi familia que era netamente católica y yo estaba yéndome por el camino de ser protestante, evangélico. Entonces hubo una discusión interna familiar, ¿no? Gracias a Dios que se me acercó con el proceso de matrimonio y todo esto y me pude emancipar, ¿no? Pero no fue tan fácil. Algún día les contaré lo difícil que fue. ¿Okay? Dice, pero había entre ellos varones que sí lo hacían. Ahora, ¿y la mano de quién? La mano del Señor estaba con ellos. Siempre en la descripción, entender que cuando tú hagas algo, la gente pueda vislumbrar o saber que lo que estás haciendo lo está haciendo el Señor en tus manos. ¿Ya? Y gran número creyó y se convirtió en el Señor.
¿Ustedes se acuerdan quién es el que va a convertir a las personas? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros para que esa obra sea manifiesta y convenza a los demás de que lo que tú dices de Jesucristo es el Señor es verdad. Entonces todo tiene un conjunto en tu vida. Tu entrega que tienes, la forma con que tú trabajas por el Espíritu Santo y los frutos que el Espíritu Santo te entrega a ti para que tú puedas consolidar la persona de Cristo en ellos como lo hicieron contigo, ¿no? Y en ese sentido se va formando a la iglesia viva. ¿Estamos? Pero esta iglesia viva ya tiene ya los parámetros de cómo se gobierna. No es que nos juntamos todo el mundo y todo el mundo ahí va a tomar decisiones. No es así. ¿Okay? Sigamos. Aparte de todo esto, las cartas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan proporcionan información valiosa sobre la organización y las prácticas de las iglesias primitivas. Estas cartas abordan temas como la autoridad de los líderes, la participación de la congregación, la disciplina, la enseñanza de la vida práctica de los creyentes. O sea, no solo que busquemos los ejemplos de la iglesia primitiva, sino que el contexto del Nuevo Testamento a nosotros nos da las indicaciones de cómo esta iglesia debe ir creciendo. ¿Está bien? La iglesia universal va creciendo en partes y todas estas partes conforman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero todas tienen que tener una ascendencia única, un Dios, una fe, un espíritu. Entonces, la necesidad de que esto nos lleve siempre a la Biblia y nos gobierne en la vida, no tus criterios, no lo que tú puedas. Tú puedes ser un buen administrador, todo lo que tú quieras, pero si esas ideas no son fluidas por el espíritu para producir más cristianos y más cristianitos, entonces ahí vienen los problemas. Sigamos. La iglesia de Éfeso. Esto lo estoy poniendo como último ejemplo. La iglesia de Éfeso, como se describe en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, tenía una estructura más formal, con líderes como ancianos y diáconos. Esta iglesia también tenía un sistema de enseñanza y disciplina más desarrollado. Miren, cuando una iglesia, y voy a hablar, con, no voy a decir con autoridad, pero sí con un poquito de experiencia, porque me ha tocado vivir. En las iglesias donde Dios me ha permitido estar para poder trabajar, congregar y hacer todo lo demás, ha habido siempre hechos de disciplina que en algunos han sido tratados bíblicamente y en otros no han sido tratados porque no sabían cómo. ¿Entienden? Porque los criterios no estaban puestos claramente en cómo se debe hacer. Cuando uno tiene que tomar decisiones bíblicas, no le pesa la mano porque no es una decisión de uno, es seguir nada más las cosas del Señor. Pero cuando son decisiones humanas, sí, porque vienen criterios humanos en la cabeza y uno no sabe cómo hacerlo. Esto no es un juzgado o la fiscalía que tiene que buscar un error para meterte a la cárcel, no. Esto es poder exhortar, traer y rescatar al que está en falta nuevamente al cuerpo de Cristo. Pastor Anderson me está contagiando. Ya, sigamos. Entonces, ahora vamos a entrar a la que a raíz de todo este esquema que hemos estado hablando, se han estipulado algunos gobiernos más, vamos a ponerle de alguna forma, más comunes que se hacen en las iglesias actualmente. Puede ser que hayan salido otras, pero estas son las básicas que salieron desde un principio y que hasta ahora se mantienen. Tenemos la primera, la congregacional. En este modelo, la autoridad reside en que la congregación es la que toma decisiones. Los miembros de la iglesia toman decisiones importantes como la elección de pastores, la administración de los fondos a través de votos o asambleas. Las iglesias bautistas y congregacionales suelen adoptar este sistema. Bueno, hay un
puedo dar mi opinión y la voy a dar porque esto no es muy pegado a la palabra, porque hablando ya de una forma más profunda, el primero que escoge a un pastor, a un elemento que va a guiar la iglesia, es el Señor y la congregación lo confirma. Pero al principio de una obra, ¿qué cosa es? ¿La congregación o el pastor? Es el pastor. Entonces no puede estar este estamento congregacional. ¿Ok? Si lo hacen es porque ya están constituidas, pero al principio no es así. Viene otro, el gobierno episcopal. Este modelo se caracteriza por una estructura jerárquica en obispos y líderes principales. Los obispos tienen autoridad sobre los sacerdotes y los diáconos y hablamos de sacerdotes como pastores, ancianos, ¿ok? Y pueden tomar decisiones que afectan a la iglesia en general. La iglesia católica romana y algunas denominaciones protestantes, como los anglicanos y metodistas, siguen este sistema. Y la que nosotros podemos estar dentro de esto es la presbiteriana, ¿no? O sea, el presbiterio. En este modelo, la autoridad se comparte entre los presbíteros que son elegidos por la congregación. Los presbíteros se organizan con signos y consejos y toman decisiones para la iglesia local y regional. Las iglesias presbiterianas están en este rango y algunas denominaciones pentecostales utilizan actualmente este sistema. Las asambleas es indudable que utilizan la congregacional. Yo he estado en estos gobiernos y conozco un poco cómo es el manejo, ¿no? Pero los problemas cuando son congregacionales es que cuando se juntan familias y se juntan familias contra algunos líderes que no les agrada, comienzan a hacer un manipuleo y comienzan a mover a la iglesia ya no como un ente cristiano que viene de Dios, sino un ente familiar, ¿no? Una organización familiar. Y ya no se convierte en algo espiritual, sino en un manejo de personas. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es una situación que la podemos ir instruyéndonos poco a poco. El episcopal, como dicen, se parece a la estructura romana, ¿no? Y hay un obispo, se someten los ancianos o pastores, se someten a la cúpula de obispo, y quien ordena a los obispos, la cúpula mayor, ¿no? Que está en un centro, la iglesia madre que congrega todas estas denominaciones. Y la de presbiterio es porque las iglesias ahora, dentro del proceso evangélico de crecimiento, se rigen porque el pastor es el que gobierna y de todas maneras informa a las congregaciones de hechos para que por oración, no por decisión gubernamental, apoyen las decisiones que el Señor está haciendo. Entonces, yo tengo una iglesia muy cerquita acá, a unas 2, 3 cuadras, que es presbiteriana, ¿ya? Entonces ahí estuvo mi suegra, congregó ahí, conocemos, alguna vez la hemos visitado, ¿no? Pero nosotros no congregamos en esa iglesia, pero sí sabemos y conocemos los pastores, ¿no? Tanto así que ahí en esa iglesia me la prestaron para casar a unos miembros de la iglesia, a unos matrimonios de ahí. Pero bueno, entonces sí, yo le doy gracias a Dios porque en medio de mi crecimiento y de ir estableciéndome y arraigándome en la palabra del Señor, me permitió estar en 3 denominaciones, ¿no? Entonces, con mi familia, con mi esposa. Y partí, por si acá, yo partí de acá, de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y de ahí pasé a carismático, de ahí pasé a evangélico, de ahí pasé a todo ese proceso, me quedé ahí en cristiano actualmente. Ya les contaré toda esa historia. ¿Ok? Seguimos. Conclusión, para que no se me vayan a dormir. Dice, aunque la Biblia no describe un modelo único de gobierno para la iglesia, ofrece principios y ejemplos que pueden guiar a las congregaciones en su organización y liderazgo. Las primeras iglesias se caracterizaban por su unidad de fe, porque eso es lo que mandó el Señor, con una fe, un espíritu, Dios, y su diversidad de composición.
su compromiso con la misión evangelística de la santidad, es importante recordar que la iglesia no es una institución estática, sino un organismo vivo que debe adaptarse a las circunstancias y necesidades de la época. ¿Ok? Entonces, concluyendo, hemos establecido que en la evolución que ha tenido la iglesia primitiva fueron creciendo a través de formas de gobierno, pero que las instituciones de autoridad las había puesto ya el Señor. Tenían entonces al apóstol, el apóstol sometía a aquellos que eran supervisores o llamados obispos, y estos a su vez a los ancianos, y los ancianos a su vez a los diáconos, y a su vez todos ellos servían a la congregación para un crecimiento como Éfeso lo estaba poniendo, para que lleguen a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo, porque la unidad que tenemos nosotros no está en nuestros pensamientos individuales y distintos, sino en uno solo, en que Cristo es el Señor y que tú lo conoces tanto como yo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nos sometemos nosotros en ese criterio de que lo que nos une es la persona de Cristo y cómo nosotros gobernamos en medio de Él y alrededor de Él, entonces nos unificamos. Pero cuando Cristo sale de ese gobierno, ya vienen ya las cosas que no agradan. A las finales, el Señor dice que va a venir por una sola iglesia, y es ese remanente que dentro de toda esta institución corporal van a salir aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios y solo se llaman cristianos. ¿Okay? Que Dios me lo bendiga. Amén. Muy bien, hermanos. Oramos para terminar esta parte. O ahí quizás alguien tenga alguna pregunta, alguna acotación antes de que, o algo que acotar, lo puede hacer con toda confianza. David, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sí, ¿no? ¿Normal? Sí, 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 sí. Listo, ya está. Asu, hay un montón. Aparecieron de todos sitios. Listo. Pastor, yo me quedo con, con la iglesia de Éfeso, ¿no? En ese tiempo si leemos ahí en la carta de los Hechos, vemos de que en una casa de un tal tirano, Pablo enseñó, ¿no? Todo el consejo de Dios, todo, o sea, todo, nada se le escapó. Qué privilegio estar en ese tiempo, ¿no? Donde se aprendió mucho de ahí. Por eso me quedo con esa iglesia. Te quedas con la foto de esa iglesia en ese momento, porque años más adelante es Y una, ya, pues, claro, es una iglesia que va a ser confrontada, ¿no? En el Apocalipsis vemos cómo es que la iglesia de Éfeso fue muy bendecida, ¿no? Tuvo Pablo, mismo Juan se cree que estuvo un tiempo, Timoteo, Aquila y y Priscila. claro, entonces, y definitivamente que la palabra de Dios fue ah, por así decirlo, ¿no? Ese motor que usó el Espíritu Santo para que haya ese avivamiento en ese lugar, ¿no? Pero creo que luego quedó en el intelecto de muchos que perdieron, que dejaron su primer amor, como dice la carta de Apocalipsis, ¿no? Bien, gracias Luis por tu acotación. ¿Alguien más quizás que, quiera acotar, preguntar algo en cuanto al gobierno en la iglesia que hemos tratado el día de hoy? ¿Cómo es que se ha ido desarrollando? Y como decía David, no hay algo explícito en la palabra de Dios que mande cómo es que debe de gobernarse la iglesia, ¿no? Pero sí vemos de alguna manera ejemplos bíblicos de cómo es que este, fue el gobierno de la iglesia, ¿no? Y hoy en día también creo yo, este, depende mucho el contexto, ¿no? De cómo es que comienzan ciertas obras. A veces nos idealizamos ciertas formas o tradiciones, o alguien nos dijo por ahí cómo debería de comenzar una obra local, por así decirlo, y a veces uno se hace ideas, ¿no? Pero debemos entender de que depende muchas veces el contexto, ¿no? O lo que Dios está haciendo también, ¿no? Entonces, cómo Dios trabaja. Lurna, ¿querías decirnos algo?
Ah, ya. Amén, pastor. Mm, sí, en lo que estaba comentando al principio el pastor, este, se me fue la idea. Y acerca de Pedro, ¿no? Al principio yo también pensaba que hablaba de su misma persona, pero hablaba de lo que confesaba, ¿no? O sea, hablaba acerca de la fe, ¿no? Donde él, en él mismo iba a empezar a fundar la roca, ¿no? Porque él le dijo que iba a ser pescador de hombre incluso, ¿no? Para que pueda empezar la iglesia. Eso era lo que se me quedó más claro, pastor. Amén. Amén, gracias. Sí, eso es muy bueno. Mateo 16, 18 es algo que a veces se usa mucho voy a poner así entre comillas, ¿no? Por la religión oficial católica, apostólica, romana, ¿no? Como para, de alguna manera, sustentar la autoridad de su papa, ¿no? Pero yo también tengo la convicción que es tal como lo ha explicado el día de hoy David, que es sobre la confesión, ¿no? De Pedro que hizo en cuanto a Jesucristo, ¿no? Entonces, porque la iglesia descansa en Cristo, está fundamentada en Cristo y bueno, estaría de más agregar más versículos, yo creo que lo he explicado de una manera magistral en ese sentido, ¿no? Entonces, hermana Luz, adelante. Sí, pastor. No quería decir nada más justo cuando el hermano David decía, ¿no? Lo de la piedra angular de Cristo. También se me venía a la mente una alabanza que dice que él sostiene la creación, ¿no? Y se me venía algo así como que si nosotros siendo cristianos tenemos esa piedra angular, ¿no? Que es Cristo, muchas cosas pueden pasarnos, pero no nos derrumbamos, porque tenemos la piedra angular, ¿no? Como decía el hermano David, daba el ejemplo de los edificios, ¿no? Que es esa piedra, es como que si esa piedra falta, se derrumba todo, ¿no? Pero si esa piedra sigue ahí, la edificación todavía está. Entonces, se me venía a la mente eso, ¿no? Que tenemos esa piedra angular nosotros, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas, pero tenemos a Cristo en nuestra vida. Gracias, hermana Luz, por recordarnos eso, ¿no? Bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiera acotar? Julito, vamos, levantó el dedo. Pastor hermano David, buenas noches. Noche. Eh, es un gusto volver a escucharlo. Es muy edificante lo que usted está haciendo acá para con la iglesia. Es muy bueno, tanto como el pastor. Y sobre la confesión, ¿no? Ciertamente Pedro en su primera carta, creo que dice, él mismo confirma que la piedra es el fundamento es el Señor, ¿no? En la carta de Pedro. Y ciertamente nosotros como cristianos, el mundo dice conocer de Dios, ¿no? Pero ciertamente el cristiano, en medio de su dificultad, en medio de sus tribulaciones, tiene al Señor. Y, y esa es la base del fundamento, ¿no? El tener a Cristo en el corazón, en la vida misma, pues, del cristiano, o de todo creyente, por supuesto. Eso más o menos quería comentar y dar gracias sobre todo. Dar gracias porque esto nos ayuda y nos confirma cada día lo que estamos aprendiendo, lo que leemos, lo que conocemos, vamos conociendo en la Biblia, en las Escrituras, o lo que vamos averiguando, investigando. Y es más lo que se nos dice en la iglesia también, ¿no? Gracias, pastor, y gracias, hermano David. Gracias, Julito. Bien, viene a mi memoria un poco lo que habló hoy día también David sobre, a veces Timoteo 3 o Tito lo hemos tomado como requisitos así a rajatabla, ¿no? Sobre el obispo, el anciano o el pastor, pero hoy día David enfatizó algo, ¿no? Eso no es ser cumplida externamente nada más, sino tiene que salir del interior, ¿no? Porque, y él enfatizaba bastante sobre a veces somos muy puntuales, ¿no? Y nos dejamos llevar, pero hay muchos que imitan muy bien eso, ¿no? Que imitan muy bien esas características o cualidades, pero no todo es eso, creo, ¿no? Sino que eso debe ser fruto más que una careta que podríamos mostrar, ¿no? Entonces,
Pero eso lo vamos a percibir en el espíritu, cuando también nosotros estamos de alguna manera buscando la guía del espíritu del Señor, ¿no? Entonces vamos a percibir esas cosas, pero no nos dejemos engañar, ¿no? Porque, o engañarnos nosotros mismos también, ¿no? Decir, oye, mira, yo cumplo estos requisitos, entonces ya puedo ser pastor, ¿no? No tanto así, ¿no? Sino que el tema de ser llamado para un cargo, una responsabilidad, diría yo, realmente tiene que haber una convicción que el Señor te está llamando, ¿no? No tanto de que si cumplo o no cumplo y ya, ¿no? Aunque en realidad ese texto debería ser una cualidad o una característica de todo cristiano en realidad. O sea, no solo del pastor, no solo del anciano, del diácono, todo cristiano debe de alguna manera mostrar como resultado de su comunión con el Señor no ser pendenciero, no ser amador de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer, o sea, eso no debe ser cualidad solamente de un siervo, sino de todo cristiano genuino, ¿no? Y añadido a eso, si hay un llamado específico de parte del Señor, amén, ¿no? Que así sea. Amén. Adelante. Silvana, levantaste la mano. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se te escucha, Silvana, disculpa. Algo ha pasado con el audio de Silvana. Ahí Luis le ha muteado, creo. No quiere que hable. Sí. Quiere rajar, por eso le he puesto mute. Silvana, Silvana ha estado queriendo preguntar sobre, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, como que el marido es cabeza de la mujer, dice, en el matrimonio. Quería que le explique un poco eso. No se escucha, Silvanita, la verdad. No, encantados de escucharte. No se logra escuchar. Algo ha pasado con el micrófono. Bien, mientras se reparan ese asunto, alguien más quizás quiera preguntar, profundizar, acotar, lo puede hacer con confianza. Hermano David, yo quisiera preguntar algo también, algo más. En cuanto a la función de la iglesia, por ejemplo, cuando hay un liderazgo, vemos en la iglesia episcopal o en cualquier otra iglesia, ¿no? Que va creciendo a lo largo del tiempo. Vemos una especie de liderazgo, más que todo en el episcopal, ¿no? Cuando vamos, o sea, vemos en el tema del papado, por así decir, no quiero hacer algo, no quiero que, o sea, que se piense que estoy yendo en contra de ellos, o sea, en el sentido de rajando, ¿no? Sino que cuando vamos viendo el tipo de liderazgo, ¿no? Vemos muchas fallas, y en cualquier otro liderazgo que no es gobernado ciertamente por el Espíritu del Señor, ¿no? Lo que vamos a ver también donde en algunas otras iglesias. Pero cuando vemos en el tema de la episcopal, por así decir, en la tradición, en la iglesia tradicional católica romana, vemos que ellos siempre tienen de decir que el Papa o sea, no falla, lo que él puede decir es Infalible. absoluto, infalible, ¿no? A eso quería decir. Pero a veces vemos cuando el cristiano va estudiando, va leyendo, va conociendo, va estudiando la Biblia, va atesorándola en su corazón, vamos a ver ciertas, ¿no? Ciertas diferencias, vamos a ver ciertos o exabruptos, por así decirlo, cómo van cometiendo algunos líderes. ¿Y qué se podría decir o qué se podría hacer en ese sentido? Callar, o sea, en el tema no solamente en esto, ¿no? Sino cualquier otra forma de gobierno, ¿no? O sea, cualquier otra congregación, podría decir. Oye, No solamente directamente al episcopal, sino cualquier otro tipo de pienso, liderazgo, ¿no?
pienso una cosa de lo que dices te voy es que lamentablemente lo que no quiero es personalizar ideas, no quiero Claro, hablar de la Biblia, ¿ya? Pero voy a tener que usar algo en la cual cuando yo me convertí y fui a aprender mis pininos primero con mi discípula, mi mamá espiritual, si lo quieres poner de alguna forma, que ya no está conmigo, ya está con el Señor, que era la tía de mi esposa. Entonces me enseñaron pues los primeros pasos de la palabra de Dios, vida abundante que nos da, dos libritos. Pa, pa. Y justo daba de que era octubre. Y yo como recién me había convertido, yo tenía mis tradiciones católicas, ¿no? Porque yo pertenecía a Quinta Cuadrilla y iba a cargar al Señor de los Milagros, ¿no? La imagen. Entonces, mi esposa, que era mi enamorada en ese entonces todavía, enamorada, no, ya había pasado otro, ya era mi novia, ¿no? Este, me empujaba para que la tía que daba la clase de la Biblia me dijera que eso estaba mal. Entonces, mi mamá espiritual muy sabiamente lo único que hizo fue, mira, yo no te voy a decir si eso está mal, ¿no? O lo quieres considerar que está bien. Lo único que te voy a decir es que leas hoy día, que llegues a tu casita, Éxodo 20. Y si después de leer Éxodo 20 quieres hacer lo que quieres hacer, bueno, eso es una decisión tuya. Bueno, fui, leí y, bueno, hasta las tapas, pues, ¿no? Entonces, pero lo peor de todo que en una tradición tú chocas con la familia, ya no chocas contigo mismo, tus decisiones. Entonces, tus decisiones no solo van a ser para ti, dejas o sigues haciendo, sino también van a afectar a tu familia. Pero tienes que ser muy sabio en cómo hacer las cosas. Y lo que yo sí he aprendido es que a las personas no se les refuta con la Biblia. Se les refuta con la letra, no. Se les refuta con el amor que esa Biblia hace en tu corazón para hablarles a él. No te puedes quedar callado. Siempre hay una palabra, pero no estás tú tratando de convencerlos en primer lugar, porque tú no eres el convencedor, es el Espíritu. Pero tienes que estar bien preparado para usar la palabra de Dios y no matarlos con la palabra de Dios, porque ellos son también, vamos a ver así, aspirantes a ser cristianos. Si no lo son verdaderamente o pueden estar equivocados, pero tienen ciertos conceptos que deben desechar. Cualquier iglesia. Y aún nosotros mismos aquí en este grupo podemos tener conceptos o actitudes que no están en la Biblia, que no son correctas y debemos desecharlas poco a poco. Pero al final, ¿qué cosa te queda? Que tu deseo de llevar la palabra de Dios no debe mutarse, o sea, no se debes apagar porque no puedas pronunciar una palabra, bro. Porque de repente esa persona que es católica puede necesitar un plátano o un pan y tú se lo puedes llevar a la puerta de su casa para compartir con ellos su necesidad, o un vaso de agua, o alguna circunstancia de necesidad. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí en mi trayecto de mi vida, cuando el Señor me pone a hablar, yo soy loro, yo hablo, pero lo que el Señor me hace percibir es dos o tres cosas que hablo que no son directamente de la Biblia, que ellos se abren por completo y me dan toda su historia de su vida. Y comienzan a llorar, comienzan a hacer sus cosas. Y ahí es donde el Señor me da la pauta para conversar y consolar y que puedan ellos tener un llamado o tengan el mensaje que no los puedo llevar a una iglesia, tengo que darles un mensaje ahí que tiene que ser directo y profundo para que tengan una responsabilidad propia. Me hubiese gustado decir, váyanse a Pachacuti, como decía, ¿sí? Pero yo estoy por San Isidro, o sea, es demasiado lejos que se vayan a una iglesia así. Pero entonces el respeto que tú tienes para hacer las cosas del Señor es que esa persona en algún momento ya tú le encargas a Dios a dónde lo van a llevar. Te das tu teléfono y debes estar preparado para que cuando te llamen tú puedes estar preparado para aconsejar. Es lo único que puedo hacer. No tendré la iglesia como de llamarlo a Anderson, pero le doy mi teléfono y me llaman por teléfono y le sigo hablando la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está funcionando ahí? Es el gesto y cómo tú también te pones en su posición para decirle y no maltratarlo, ni decirle que tú tienes la razón, ni que eres anti esto, anti lo otro. No,
Y el Señor se encargará de ponerle sus cosas que están mal. Tú trata de que realmente eso que decimos, amarlos, no implique pasarles la mano encima y decir, no, no te preocupes del pecado, no. No, amarlos correctamente y darles las cosas que necesitan. ¿Qué necesitan? A Cristo. Entonces, es directo, nomás de frente. No, no, no te pelees con la doctrina. Gracias, hermano David. Muchas gracias. Bien, bien. Yo había entendido la pregunta, no sé, quizás también por este lado, ¿no? Quizás también puede ser, ¿no? O en todo caso es una nueva pregunta, ¿no? O una nueva idea. Ciertamente es, y hemos estudiado cómo es que Dios ha ido estableciendo responsables en su iglesia, ancianos, diáconos, obispos. ¿Qué hay si este anciano ya en funcionamiento, tú como congregante detectas que está actuando o enseñando lejos a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, también se está guiando al error, ¿no? Sea cristiano o católico, en este caso estamos en un contexto de iglesia cristiana, ¿no? Entonces, ciertamente, como decía David, hay autoridades que Dios pone y Dios va a respaldar de alguna manera, pero creo yo en ese sentido, en la medida que este obispo, este pastor, no es que solamente hasta cuando es reconocido como pastor, bueno, ya tengo el respaldo de Dios y ahora hago lo que quiero, sino eso tiene que sostenerlo en una dependencia constante de Dios y de guardar su palabra, ¿no? Y si tú desde el punto de vista de congregantes, si detectas eso, ¿qué hago, no? ¿Obedezco al pastor? Entender que por detrás de él está en la cabeza es Cristo, ¿no? Y lo puso David como autoridad suprema en la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, yo les digo también desde mi experiencia que en algún momento me tocó eh, no pelearme con el pastor, por así decirlo, pero sí, si el Señor me muestra algo claro con el respeto que se debe de tener siempre, chapé Biblia y de alguna manera lo usé en una conversación lógicamente privada, ¿no? No pública, no le saqué Biblia y está cerrado, nada, sino que, y ni siquiera con el plan de corregirlo, sino en el sentido de decir, no te puedo seguir en esto porque la palabra me muestra esto, ¿no? Entonces llegué hasta eso, ¿no? Yo no te puedo seguir en esto. No estoy bien conmigo mismo porque la palabra claramente me dice esto, ¿no? Lógicamente, la persona, a quien era un pastor, reaccionó de una manera diciendo, no, me sigues a mí y punto, ¿no? Entonces, ese fue como el detonante para darme cuenta de que había perdido el rumbo, ¿no? Porque la palabra era clara, era algo explícito, ¿no? Entonces, lógicamente, yo no iba a causar un cambio en esa iglesia ni nada de eso, ¿no? Entender también, por otro lado, que el responsable en esa iglesia era él, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? A lo que se le llama dar un paso al costado, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Que los que son elegidos por el Señor como pastor, anciano, diácono, líder, como quieras llamarlo, también pueden errar, somos falibles. Y ahí de ahí el congregante debe tener la mansedumbre, la confianza de poder acercarse y mínimo decirle en esto no te puedo seguir, ¿no? O explícame, quizás estoy equivocado. No con el ánimo de pelear, tampoco de pretender cambiar todo, ¿no? Sino simplemente de estar tranquilo con tu conciencia con el Señor, ¿no? Mal hacemos a veces donde vemos eso y rajamos a espaldas de la autoridad, ¿no? Eso es peor, ¿no? Entonces, yo creo que una exhortación en ese sentido, privado, con mansedumbre, es buena, ¿no? Entonces, ya como la persona lo tome es otro asunto, pero entendamos, ¿no? De que nuestra obediencia primeramente tiene que estar sometida a Cristo. Y si tu obediencia está sometida a Cristo, lógicamente tiene que estar respaldado por la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo? Porque vivimos en una comunidad como Pachacute donde vas a ver distintas iglesias de distintos colores y me duele en el corazón cuando escucho personas donde hacen cosas y lo dice, pero ¿por qué lo hacías? No, porque el pastor lo dice, ¿no? Y así como a ciego, ¿no? Porque lo ven al pastor como alguien infalible, como porque lo dijo, tiene que ser así, ¿no?
Entonces, y olvidamos de que el Señor también te puede hablar de una manera directa a través de su palabra, ¿no? Y para eso está su palabra. Lo único infalible, creo yo, es la palabra de Dios, ¿no? De ahí los demás somos infalibles y podemos fallar, ¿no? Entonces, eso quería acotar, quizás, no sé si la pregunta de Julio también iba por ahí, pero algo, ¿no? Algo quizás también. Bien, hermanos. Y Sí, sí, pastor. una cosa adicional. Para nosotros, los cristianos, ahorita lo que estamos estudiando y tocando, como dice la Biblia, vemos que esa forma de jerarquía está en contra. ¿Por qué? Porque han sustituido la interpretación de la palabra de Dios a, a los libritos que hacen el apóstol, el papa, que te llaman, y al consenso de obispos que dicen que es lo que él dice, va, Mm, ¿entiendes? Magisterio. Entonces, ya no hay la palabra, la Biblia, escrita e instruida al pueblo cristiano católico, sino es lo que dice el Papa y sus consecuencias y sus formas de opinión. Estamos, actualmente se ve y se pone algunas cosas que para nosotros no nos agrada, ¿no? Porque no es la totalidad y es una opinión particular, ¿no? En lo que nosotros ahora enseñamos, tomamos la palabra de Dios y te la mostramos para que si yo me estoy equivocando en la interpretación, lo que dice el pastor, salgas al frente y me diga, oiga, esto no es. ¿Está bien? Y una de las cosas, por si yo lo que hablo lo confronto con el pastor siempre. Puede ser al principio o al final o en la semana, pero siempre en el sentido de decirle, oye, Anderson, si estoy mal diciendo cosas que no son, corrígeme. O sea, uno se somete sin necesidad de someterlo. Y eso es parte del ministerio, entre consiervos, poder ayudarnos mutuamente. Bien, entonces, yo no vivo independiente, yo no me doy la pana, yo no me, me pongo el título. Yo someto y pongo a discreción lo que enseño para que ustedes puedan aprender sanamente, porque dice que enseñemos la sana doctrina, no lo que a mí me place, sino lo que está en la Biblia. Y hasta donde estamos haciendo con Anderson, toda enseñanza queremos que vaya por el carril de ejercer a la persona de Cristo, encontrarnos con Él. ¿Entienden? Cada día más y más, escuchando lo que somos, ¿no? De lo que pensamos anteriormente y buscando las cosas del Señor. Y que por si acá me adelanta. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, David. Silvana, ¿ya se arregló o Eso, vamos, Silvana. ¿Me escuchan? ahora sí, ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, bueno, mi pregunta es, em, yo he pertenecido a una iglesia, también vine de la católica, pero de ahí me fui a una iglesia grande, pentecostal, y ahí elegían, pues el pastor era ya abuelito, el hijo era seguía como pastor, y de ahí el yerno, ¿no? Algo familiar, como dice el pastor Anderson, ¿no? Pastor David. Entonces, yo digo, esa clase para elegir el pastorado, ¿no? En la iglesia. Usted dice que tiene que ser elegido por entendí mal, no sé si entendí mal, por los que congregan, algo así. Tiene que ser elegido el pastor. Está mal eso que están haciendo y, y aparte he conocido muchas personas de esa misma iglesia que no han estado de acuerdo con el pastor en algunas cosas y se han salido y se han formado su iglesia. Varias personas, varios discípulos del mismo pastor. Entonces, digo, está bien salirse de la iglesia por desacuerdo de un pastor, de verdad el motivo no sé, pero sí he conocido varios que se han salido y han formado una iglesia. Esa era mi pregunta. Silvana, ahí está tu pastor, te puede responder. Te voy a decir algo, Silvana, yo me voy a arriesgar, ¿ya? ¿Ok? Primero que nosotros no juzgamos a nadie porque las iglesias tienen su independencia y cada uno de ellos cuando llegue el momento dará razón al Señor. ¿Está bien? No quiero que se sientan mal porque van a, de alguna forma, no sé si esto está grabado todavía, pero así esté grabado o no, nosotros no vamos a hablar en contra de,
solo en contra de lo que estructuralmente lo creemos, no del grupo en como son las personas, ¿no? En principio, así es la tradición de lo que tú has vivido, esa es la tradición humana, no es la tradición bíblica. ¿Ok? Entonces, en ese crecimiento que han tenido y la enseñanza que le han dado al pueblo, en ese cosa, a la asamblea o a la iglesia que están, entonces están acostumbrados que así es. Pero es culpa también de aquellos que escuchan, porque deben buscar en la palabra de Dios cómo es, no solo decir amén a lo que dice el pastor o lo que dice el que está en el culto. Y hay dos razones. Una, porque puedes hacer cosas familiares naturales, como lo que ha ocurrido, y otra, porque haces que los ministerios que van creciendo, no los, la palabra sería promover, pero para nosotros es confirmar que el Señor está levantando siervos. Y como yo no quiero de que me saquen de la tutela como si fuera esto de política, o sea, no quiero que me saquen de la presidencia, entonces jalo toda mi familia. Pero existen otros ministerios que Dios quiere poner arriba. Entonces, cuando alguien quiere tener solo la palabra y que nadie entre, sucede esas cosas. Por eso hay algunos que tú mismo dices que de repente han salido, eran llamados al ministerio, pero no, en esa iglesia no podían crecer porque no iban a ejercer. Entonces, ¿qué hago ahí si no voy a ejercer? Voy a estar sentado y el ministerio o el llamado del Señor se iba a quedar. Pero también hay la contraparte, que se hayan salido por molestos, por fastidiar o lo que sea, y formar iglesias y seguir dividiendo el pueblo de Cristo. O sea, existen varias cosas dentro del proceso, por eso uno no se puede mandar a decir eso está mal, ¿no? Pero definitivamente es bueno de que, por ejemplo, el abuelo, el nieto, el hijo sean pastores, así como ha sido el pastor. Amén que sea así, aleluya. Pero de ahí a que sean constituidos dentro de la iglesia, ya eso es un poco de, vamos a poner así, peligrosos porque se puede tornar de la otra parte. Si la cosa está sana y no hay problema, no tiene por qué haber burullo, no tiene que haber por qué haber cosas. Pero al no estar sana la cosa, comienzan los problemas de quién dice una cosa o cómo se sale el otro. Una de las cosas, por si acá uno sale de la iglesia donde pueda estar por disconformidad o por no estar de acuerdo con lo que tú quieras, pero nunca debe salir por disgusto. Tú debes tener siempre la cara puesta delante de el pastor y explicarle por qué te retiras, porque tus motivos son válidos, pero no por pelear. No me gusta su cara. Y más todavía sí, cuando es contra la palabra, pucha, que pero no te vas a quedar en un lugar. ¿No? Entonces sí es bueno tener el valor de poder decirle a la otra persona, estás mal doctrinalmente, por eso, bueno, si no vas a cambiar esto, me retiro, no me queda otra cosa. No puedo estar en un sitio donde no se va a hablar las cosas claras. Entonces, acá podemos tener, tú, por eso están las clases, para que hablen, pero se quedan callados, ya es problema de ustedes. Pero nosotros hablamos y donde hablamos aprendemos, porque yo lo escucho a Julio, lo escucho a Anderson, a la hermana Silvana, tú que estás hablando conmigo, pero he escuchado a otra hermana por ahí, Luz, la hermana Luz. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, voy aprendiendo, no crean que no, porque sus preguntas son para nosotros enseñanzas. O sea, ¿de dónde viene esa pregunta? ¿Por qué pregunta esa pregunta? Entonces, a veces eso también ayuda a poder aclarar. Uno, entonces, no se debe hacer las cosas por disgusto, eso sí, pero nosotros a la hora de juzgar debemos juzgar la acción, no la persona. ¿No? Tengamos cuidado de eso, porque si no entramos nosotros en un asunto de creernos Dios y el único que juzga a las personas es Dios, no nosotros. Por más mala cosa que haya hecho, juzgamos el hecho que ha hecho, pero no la persona, la cuidamos la persona. Entonces debemos saber eso. Y eso es lo que enseñan las cualidades de los líderes, pues. Lo que está hablando, esa empatía que le llaman esa palabra en la cual tú te pones en los zapatos del otro, como dice Pablo, ¿no? Que no te creas más que el otro, sino te sometas también a la otra persona para que puedan vivir en amor. ¿Entiendes? Entonces, ese es el propósito que tenemos. Entonces, espero que les ayude en algo, pero sí, tratamos de guardarnos muchas experiencias nosotros porque es fácil tirar, por decir, barro a otros
¿no? Pero no debemos hacer eso, ¿no? Lo que debemos es ceñirnos a la palabra de Dios, como debe ser. Voy a agregar algo a lo que ha dicho David. Amén. Está bien, amigo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hoy dile esa conversión de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Ya pues. saben ya, ¿no? Para los Ah, que ya, pues ya vamos terminando, creo, pero amén. voy a hacer una pregunta para la Pastor, próxima clase. justo a eso venía la pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a Lázaro, levántate? ¿Por qué dijo Lázaro, levántate? ¿Quién sabe la Diga respuesta? Julio. Porque estaba echado, pues. Pues estaba Nada, echado. nada. Si no Porque estaba... decía, dice, si no decía Lázaro, Porque estaba durmiendo. ¿cuántos hubiesen despertado? Tenía- Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Gracias, David, por la verdad, por tu tiempo y a cada uno de ustedes también. Ha estado muy ameno el día de hoy el tema, la conversación y sobre todo de edificación, ¿no? Entonces, no, créanos, voy a resaltar un breve segundo lo que dijo David. Cuando preguntas, aprendemos todos, aprendemos todos. Quizás no siempre vamos a tener la respuesta para todo y si no la tenemos diremos, bueno, es algo que hay que consultar al Señor, ¿no? Vamos a estudiarlo, pero pregunten y aprenden los demás y aprendes tú también y aprende el que enseña, ¿no? Entonces, gracias bien por su participación. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por habernos reunido, Señora, a, a poder estudiar un poco más de tu palabra, Señor, en cuanto a la constitución, el gobierno de tu iglesia, cómo es que tú, Señor, levantas ministros, levantas ancianos, pastores, obispos, diáconos, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a buscar tu guía, Señor, y obrar conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos, y que la gloria, la honra siempre sean para ti, mi Dios. Gracias por David, por el tiempo que le dedica, Señor, a la enseñanza de tu palabra. Decimos juntos, amén.